Hola, buenas noches de 3 de enero de 2023. Otra vez compartiendo con ustedes al inicio de este nuevo año, en el cual les deseo prosperidad, que todos sus planes y proyectos se cumplan para que todos logremos finalmente nuestros objetivos. Y así iniciamos esta primera entrega de material del 2025 con un tema al que intitulamos Año 2025, la era del cisma humano, ¿qué esperar en México? Soy Clemente Pérez Jorge en las redes, donde están invitados a buscarme para intercambiar opiniones sobre los tópicos que compartimos a través de este medio. Con el ánimo nostálgico por el 2024 y las expectativas de 2025, deseando a todos, desde luego, lo mejor en el curso de este año nuevo, quisiera iniciarlo compartiendo con ustedes un tema no jurídico, que como saben es mi ramo de especialización y expertise, por lo que de antemano les prevengo que aunque muchos de los temas que serán objeto de mis comentarios hoy no me son desconocidos del todo, serán sin embargo claramente debatibles a la luz de los distintos escenarios que seguramente cada uno de ustedes tendrá para el futuro a corto plazo. Hablamos del 2025 y su futuro predecible, pero no podríamos especular sobre el porvenir inmediato sin considerar los precedentes contextuales que nos dejó el 2024, puesto que conforme a las leyes de la inercia y de la causa y el efecto, la línea del tiempo se ajusta entre los acontecimientos que suceden y las consecuencias que derivan de ellos. Esto es lo que nos permite, al visualizar, poder prevenir, adelantar o aventurar sucesos futuros que consideramos que son consecuencia de los precedentes, la ley de la causa y el efecto. Voy a advertirles también que esta conversación irá de salto en salto entre el contexto mundial, el regional, el nacional, y va a brincar igualmente de lo estrictamente material a lo filosófico, súbitamente, porque no es posible en tan breve espacio cubrir cada una de las posibilidades que ofrece el futuro en diferentes aspectos, cuyo estudio, desde luego, cada uno de por sí, requeriría muchísimo mayor profundidad. Lo haremos así debido a que el objetivo de este espacio, además, no es adoctrinar o sembrar verdades absolutas en nadie, sino abrir la puerta de la curiosidad reflexiva entre mi estoica audiencia, que con paciencia franciscana me escucha tolerantemente, lo cual agradezco mucho, y las circunstancias actuales. De ahí que la idea básicamente sea abrir una puerta a la curiosidad reflexiva. Pues bien, como habrán visto en el título de este material, deducirán por adelantado que hablaremos sobre el inicio de la era del cisma de la humanidad. Ello nos induce a la vez a considerar este 2025 como la línea cero de ese principio sísmico. Entonces estamos obligados a definir un contexto, un diagnóstico y una secuela consecutiva previsible que nos permitiera establecer si en verdad nos encontramos en el inicio de esa era. Vamos a empezar con el contexto. Tenemos dos grandes guerras abiertas y algunas otras en ciernes que seguramente terminarán detonando. Las dos que ya cursamos son lo suficientemente graves como para cambiar el curso de la humanidad. Me refiero a la de Rusia contra Ucrania y a la que están librando la OTAN, los Estados Unidos, aliados con Ucrania. Y me refiero también a la de Israel, también con aliados como los Estados Unidos y Gran Bretaña,
contra Gaza, Yemen, Irán, Líbano, por el otro lado. Y las que están en ciernes, es decir, que todavía no detonan, pero están muy probablemente por detonar, son las de Pakistán contra la India, la de China contra Taiwán y su aliado Estados Unidos, y la de Israel, Turquía y Estados Unidos contra Rusia, Irán y Siria. Cada una de ellas tiene sus propios elementos específicos e intereses causales que pretenden legitimarse por los contendientes y van desde una expansión sionista incontenible, con las características religiosas, reivindicaciones territoriales históricas, dudosamente sustentadas, por cierto, motivos de seguridad nacional, estos sí un poco más comprensibles, y la explotación de recursos, fundamentalmente gas y petróleo, de países de Medio Oriente, que son en sí la zanahoria ofrecida por Israel a sus aliados de Occidente. Y decía que van desde ahí hasta razones de seguridad nacional, provocación abierta a las fronteras y peligro inminente de que Ucrania sea admitida en la OTAN, cobijando en su territorio bases militares y armas que, según Rusia, amenazan su integridad territorial. Pero no es el caso aquí analizar las causas, las razones y los argumentos de los combatientes confrontados, sino solo definir el contexto actual en el que iniciamos 2025. O sea, esto es lo que hay hoy en 2025. Este es el mundo hoy. Sin olvidar, obviamente, los demás conflictos regionales, como las sublevaciones africanas para poner fin al neocolonialismo europeo, las amenazas de Trump respecto al Canal de Panamá, respecto a la intervención armada en México, con el pretexto de calificar a los cárteles de la droga como terroristas, o a la anexión de Canadá y Groenlandia al territorio de los Estados Unidos. Este es nuestro contexto actual, a la luz de lo que, aunque no queramos ver, se nos revela con certeza cada día. Podemos hacer, si queremos, como cuando se nos aparece un tragafuegos, un indigente o un niño pidiendo limosna en el semáforo de una avenida. Es decir, podemos hacer como si no los viéramos y continuar nuestro camino evitando pensar en su condición miserable y las causas que lo han llevado ahí. Pero entonces no habría motivo para esta reflexión compartida con ustedes hoy. Es decir, tratar de abrir los ojos, es tratar de ver lo que normalmente pasamos sin querer ver. No solo para ver con claridad, sino también invitarnos a pensar en lo que está ocurriendo, aunque nos tapemos los ojos, ocurre. Y tampoco para lamentarnos de nuestra triste e inhumana condición, sino para que esa cruda y reveladora mirada nos permita ser videntes. Sí, cierto. Esa clase de personas que pueden predecir el futuro previsible, tomar una decisión a partir de ahí, personal, y decidir qué haremos al respecto en función de los escenarios futuros que nosotros podamos descubrir, cada uno desde su propia trinchera. A ese contexto bélico geopolítico que les he descrito, sumemos la falta de tolerancia y los radicalismos absurdos que han dividido a la humanidad. Esto no es de ahora, se viene sumando desde muchas generaciones hasta llegar al punto en el que estamos hoy, pero no por eso dejan de existir. Permítame citar solo algunos que al vivirlos diariamente ya se han vuelto parte del paisaje cotidiano al grado de normalizarlos, porque nuestra indolencia y falta de valor civil ha permitido que los medios de comunicación y los discursos sociopolíticos carentes de argumentos verdaderos convertirse en causas legítimas que han ido incorporándose a la cultura de la irracionalidad casi antinatural, hasta lograr algunos inclusive convertirse en derechos y leyes
incomprensibles. Aquí van algunos detonantes divisorios de la humanidad, si se me permite denominarlos así. Primero, el estereotipo de los pobres y los ricos, que son causas que dividen a la humanidad. La pobreza y la riqueza, sin embargo, si lo pensamos a fondo, no son una condición humana, son una circunstancia variable durante la vida de las personas. No estamos condenados a ser pobres o ricos siempre. Depende de muchos factores, donde yo diría que incluso hasta la fortuna juega un papel determinante. Así, alguien que nace pobre puede morir rico, o viceversa. Alguien que nace rico puede morir pobre. Ustedes mismos, en su propia experiencia de vida, seguramente tendrán recuerdos de alguna persona que hayan visto, no sé, en su niñez, y de pronto, de buena cuna, pañales de seda, con muchos recursos económicos, por virtud del trabajo de los padres o por la razón que sea, y de pronto encontrarlos en la medianía de la edad o en la vejez en una condición económicamente deplorable. Eso significa que la riqueza y la pobreza no son una condición de un ser humano en particular, pues no es una sociedad estamental y tampoco estamos condenados a hacer algo en particular en la vida al respecto de nuestra condición económica. Depende de muchos factores. Por eso, no había razón para dividirnos entre proletarios y burgueses o dueños de los medios de producción y trabajadores, y menos con el pretexto de generar división entre unos y otros, enarbolando banderas como la lucha de clases, que a pesar de ser un eslogan bastante recurrido todavía, sin embargo, lo único que hace es dividirnos y no entienden que la condición de pobre o rico no es permanente, es una circunstancia de vida y de muchos factores, como he dicho. Porque la pobreza y la riqueza entre los hombres suelen ser pasajeras. Y quien hoy se encuentra en un grupo, mañana puede estar en el otro. La causa básica sobre la cual deberíamos ocuparnos todos, y ese sí es en realidad el problema, y que permitiría estructurar un discurso congruente, sería la de erradicar del mundo la pobreza. Ese debería ser nuestro interés. No se trata de dividir al mundo entre pobres y ricos, sino de ver la manera en que los pobres no existan, erradicar la pobreza, sin que ello implique hacerlo quitándole riqueza a otros, porque tan injusta es una situación como la otra. Otro detonante divisorio es las cuestiones de carácter ideológico, los discursos y narrativas ideológicas como la derecha y la izquierda que generan intolerancia política. Parece estúpido tener que ceñirse a una ideología política que obliga a contrariar principios razonables, compatibles y correctos, sostenidos por el bando contrario, solo por mantener una afiliación de pertenencia grupal que genera cierta seguridad individual para ser parte de un cierto colectivo. Si la política es un instrumento para llevar a los gobernados a mejores estadios de vida, ¿qué importa si las ideas, programas o instituciones provienen de la derecha o de la izquierda? No importa, lo que importa es que nos beneficia. ¿Por qué dividirnos? Bastaría con juzgar solo con sentido común y sensatez, que ni siquiera exigen altos conocimientos académicos, si una propuesta nos llevará a vivir mejor en sociedad o no, para poder determinar la conveniencia del acceso de un grupo al poder público, más allá de que sea de izquierda o de derecha. Otro detonante divisorio es la discriminación. El discurso que surgió durante la colonización de América y el esclavismo, o quizás aún antes, sobre la naturaleza diferenciada entre seres de la misma especie, pero con rasgos fisiológicos y culturas distintas, a fin de pretender establecer que los autóctonos aborígenes eran cosas, no personas, ha sido un discurso increíblemente resiliente en la historia
y ha resistido todo argumento, incluso científico y lógico. Persiste en nuestros días de manera incomprensible. Porque si bien se ha logrado probar que no somos cosas, la necesidad de mantener las narrativas sobre la supremacía de las razas se ha mantenido contra toda lógica y se practica cotidianamente en el mundo, de manera sutil y a veces no tan sutil, y subliminal y a veces completamente material, a través de los contenidos y mensajes que emiten los medios masivos de comunicación y otros instrumentos o herramientas para sembrar en la cultura esas diferencias entre los hombres. Aunque la perorata y el discurso siempre sean de igualdad, siempre persiste esta diferencia aparentemente fundada en la diversidad a partir de las diferentes razas de seres humanos, como si el humano pudiera clasificarse en razas. Todo esto, la discriminación, ha permitido que la discriminación genere múltiples modalidades, que ahora van desde los temas sexuales, religiosos, políticos, raciales, de condición social o económica, hasta los puramente ideológicos, como comentábamos hace rato. Así vemos como hay grupos a los que les llaman chairos, a otros les llaman fifís, a unos progres, a otros wokes, ultraconservadores, libertarios, reaccionarios, etc. Todo esto nos divide. Nos divide tanto como las guerras y los conflictos a que nos referimos al hablar de geopolítica hace unos minutos. Y he aquí una síntesis apretada, pero finalmente más o menos clara, del contexto mundial de la humanidad. Ahora, con toda esta información, invito a todos a acompañarme en un juego, en un ejercicio, en un experimento. Consiste en que cada uno de nosotros tome la información que les he dado, cierre los ojos unos 30 segundos y luego caracterice a un vidente. Es decir, se imagine que es un vidente. Y trate de ver en su mente, como si fuera una película, los escenarios que pueden ocurrir en 2025 a partir de la información contextual que acabamos de ver. En serio, lo invito a que lo haga. No ahora, claro, para que no me abandone durante esta presentación. Hágalo en cuanto terminemos, pero trate de hacerlo. Después del ejercicio va a ganar dos cosas fundamentales. Primero, tendrá una idea bastante aproximada de lo que va a ocurrir en el mundo este año que iniciamos. Y segundo, podrá asumirse usted dentro de ese escenario y darse un papel para desempeñarlo. Es decir, saber qué hará al respecto, cómo debe obrar ante el cisma aparente de la humanidad y qué medidas debe tomar para protegerse usted y a los suyos. Sé que algunos van a augurar expectativas catastróficas, pero piensen, ¿qué sería si superamos esos elementos divisorios ante las miles de maravillas y milagros que la vida nos ofrece día a día? ¿Se imaginan ese mundo que los escépticos llaman utópico porque en su cobardía no se permiten intentar un mundo mejor? Ese mundo de fraternidad humana universal, ¿se imaginan lo que podríamos lograr si por principio de cuentas tomamos conciencia del contexto en el que vivimos y lo que nos espera si no hacemos nada al respecto? Y la obligación y la responsabilidad que representa darse cuenta de lo que está ocurriendo y permanecer omiso, sin hacer nada, ausente, indolente. El darnos cuenta de lo que está aconteciendo y ocupar un papel para desempeñar en el escenario del mundo y del futuro de la humanidad es un gran paso.
Y ese paso probablemente logre que lo que es bastante previsible y catastrófico para la humanidad se revierta y logremos finalmente un mundo feliz, como decía Aldous Huxley, aunque no de la manera que lo plantea en su libro, pero sí tomemos de él esa bonita frase, un mundo feliz. Bien, hasta aquí mi reflexión por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Les envío un afectuoso abrazo. Clemente Pérez Jorge Alfredo en redes. Espero verlos próximamente. Feliz año 2025. Hagan el ejercicio. Será bueno. Hasta pronto.